podemos definir el CETI, también se puede definir como un pequeño pueblo, ¿no? Aquí lo que tú estás viendo un poco es la ciudad, la plaza del pueblo, donde se realizan actividades y donde ellos se sientan en los bancos y tienen comunicación para hablar con la familia a través de los móviles y demás. Y por otro lado, pues por definirlo así un poco como un pueblo del oeste, ¿no? Tendríamos, si veis al fondo donde están las banderas, ahí está el control, ¿de acuerdo? Está el personal de vigilancia y sería un poco el sheriff, por decirlo, que se encarga de la seguridad. Aquí enfrente, donde tenían los carteles, sería un poco la zona de la alcaldía, ¿no? Donde está el director, están, digamos, todos los técnicos, sería la alcaldía del pueblo, el alcalde del pueblo. Después, si os dais cuenta, donde está la imagen de Vicente Ferrer, ¿de acuerdo? Esa es la zona de enfermería y, digamos, que sería la botica del pueblo, ¿no? Y ahí sería la botica, pues ya tenemos el sheriff, tenemos el alcalde, tenemos la botica y nos falta lo que es la cantina del pueblo, que sería la zona de comedor, que esta es la zona que tenemos aquí a nuestra izquierda, en este caso, ¿de acuerdo? Entonces sería, digamos, la plaza. Después, la parte de atrás, que no se ve y que antes hemos visitado, estaría el centro de formación, que sería un poco la escuela del pueblo, y en un plano inferior encontramos ya lo que serían los módulos, las habitaciones o el pueblo en sí, y la zona deportiva, claro, un poco más alejada de las instalaciones. Por eso digo que el CETI es un poco como un pequeño pueblo donde se genera siempre pues, todas las necesidades que tiene un pueblo diario: comida, alimentación, mantenimiento, limpieza, todo lo que es gestionar un pequeño pueblo en definitiva. Todo esto comienza, y el que sea de Ceuta lo sabe, con lo que ocurrió en el año 95 en las murallas reales. Sabíamos la situación en la que vivían los inmigrantes en las murallas reales, en la discoteca El Ángulo, cómo estaban hacinados y cómo estaban allí viviendo sin ningún tipo de atención por parte de la administración, y atendido por muchas ONG que se acercaban y le ayudaban, y sabíamos lo que allí había. Hubo esa explosión, a partir de ahí se creó el campamento de Calambocarro, ¿vale? Y evidentemente la administración pública o el Estado en ese momento tenía que dar una salida a esta migración que estaba llegando y que estaba llegando a Ceuta. Por lo tanto, a partir de ahí se plantea la creación del CETI. Al principio quedaban 480 plazas y después hay una ampliación a 512. ¿Vale? El CETI está constituido realmente por 8 módulos. El módulo desde la A, B, C, D, E, F, G y H. Después, si quiere, os enseño un plano. H. En cada módulo hay 8 habitaciones y en cada habitación hay 8 camas. Por lo tanto, 8 módulos por 8 habitaciones por 8 camas son 512, que son las plazas que tenemos aquí en el CETI de Ceuta. Esa inmigración pues, es la que sabemos que ha sido constante, generalmente de carácter subsahariano, a lo largo del año 2000 en adelante, con todos los cambios que ha habido, donde no han influido todas las guerras, todos los conflictos, las poblaciones han ido cambiando. Hemos tenido, sabéis, gente de Mali, de Mauritania, de Burkina Faso, de Guinea. Ahora mismo están llegando gente de Sudán porque hay conflictos armados. Por lo tanto, nos está llegando prácticamente de toda África. Mira, yo el CETI, cuando la gente me pregunta, me dice ¿qué es el CETI? El CETI para mí es una montaña rusa. Porque un día hay gente de un país, otro día hay gente de otro, hay gente que habla francés, otro que habla árabe. Entonces, lo guay de mi trabajo y del CETI en general, que nunca te vas a aburrir, porque no sabes lo que te va a pasar mañana. A mí hay veces, yo he programado cosas, que normalmente programo mi semana, y la tengo que tirar a la basura porque pasan millones de cosas. Entonces creo que eso es lo divertido.
Y en mi trabajo pues más todavía, porque me he encontrado gente de todo tipo, o sea, músicos, pintores, entonces como wow. Un CETI se define por lo que es, o sea, aunque parezca absurdo, un CETI es un centro de estancia temporal de inmigrantes. Eso es el CETI. Inmigrantes que, como sabemos, cruzan la valla de Ceuta, bien por vía marítima o bien por vía terrestre, están en una situación de vulnerabilidad y están en una situación administrativamente que no cumple con la normativa legal y por lo tanto están aquí un tiempo de estancia hasta que se recupera y la administración considera que puede pasar a la península, y nuestra función principal es dotarles de cubrirles de aquellas necesidades básicas que cubre toda persona, es decir, alojamiento, manutención, vestuario, sanidad, entiéndase eso como sanidad, pues un reconocimiento médico, un protocolo sanitario para saber que esa persona no viene con ningún tipo de enfermedad y pueda ser tratada. A su vez se hacen actividades de ocio y tiempo libre y enseñanzas de alfabetización española para que vayan conociendo un poco por las normas europeas y al país donde ellos quieren pedir asilo o refugio. Para los musulmanes, mezquita, y el imán. Pues nuestra labor aborda diferentes tareas, digamos, pues desde que entra el residente por la puerta, la primera figura profesional, la primera persona que se encuentra es el técnico de integración social. A partir de ahí le damos la bienvenida, le asignamos habitación, puesto que también somos los responsables de consignar los módulos y las habitaciones. Le explicamos un poquito en qué consiste el protocolo de primera acogida, les explicamos las normas de convivencia del centro, les informamos de los diferentes servicios que ofrece, las prestaciones a las que pueden acceder dentro del centro. También un poquito para que se vayan desenvolviendo con su entorno, le explicamos también cómo funciona esta pequeña ciudad. Y bueno, a partir de esa primera toma de contacto nos convertimos, pues digamos, en los referentes de los usuarios del centro. Estamos trabajando en tener 200 personas, no es una cosa al azar, es una cosa que se está trabajando. Porque, vamos a ver, cuando yo entré, efectivamente coincidió con el salto masivo que hubo en julio. Se produjeron dos saltos y hubo una duplicación de la población. Si estaban en 600 se pasó a 1200, ¿vale? Yo recuerdo, bueno, de las primeras cosas era cómo gestionar a todas las personas que ahí había. Y, bueno, como siempre, ¿no? Cuando hay un salto masivo y no tenemos recursos suficientes, lo que hacemos es desinstalar los elementos que tenemos en el CETI, por ejemplo, el salón de actos, las aulas de formación, montar tiendas de campaña en la pista deportiva, incluso hubo que tirar del aparcamiento de aquí arriba de la hípica, si os acordáis. Entonces, ahí se montaron tiendas de campaña, incluso en el garaje hubo que montar algún tipo de literas para que pudieran dormir. Vale, entonces desmontar una casa como tú me has en feria, ¿no? Te llega familia, ¿qué haces? Pues colchones al salón, colchones no sé qué, donde duermen dos, duermen cuarto, hasta que se va a la feria y ya la cosa vuelve a ser más. Bueno, pues nosotros volvimos a la normalidad, pues en diciembre ya estábamos en la normalidad. Yo me acuerdo de esa cifra, que eran 511 personas las que ya teníamos a 1 de enero de ese año, del 2019 ya era. Hombre joven, entre 16 y 25 años tenemos unos 176. Entre 26 y 32 tenemos 40 personas y unos 10 son menores de 45, o sea, un perfil joven entre 18 y 25 años, varón. ¿Vale? Mujeres ahora mismo tenemos 10 y una que ha dado luz. Venía embarazada del trayecto y ha dado luz aquí en Ceuta hace una semana. CETI se considera, y todos lo sabemos, que evidentemente es un centro abierto.
Se abre a las 7 de la mañana y cerramos sobre las 11 de la noche, 11 de la noche, 12 aproximadamente, con cierta... ¿Vale? Y bueno, ellos pueden entrar y pueden salir y hacen aquí su vida o su desarrollo normal. Un centro de internamiento de extranjeros, que ahí sí son ya personas que tienen algún tipo de penal y ya eso sí depende del Ministerio de Interior, mientras que el CETI depende del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Yo os cuento lo que estamos haciendo en esta clase. Me va a ayudar Mustafa. Mustafa, ven. Me va a ayudar. Vamos a explicar a estos periodistas lo que hacemos y para qué venimos aquí a la clase y qué hacemos cada día. ¿Por qué venimos aquí? ¿Qué hacemos? Cuéntalo. Vale. Nosotros queremos aquí, queremos aprender español. Pero esto es muy importante. Personas de aquí queremos, cuando tú quieras aprender español, Mamá Teresa ayudar todos los días cuando tú quieras aprender. Ya está. Mustafa, ¿cuánto tiempo llevas en Ceuta? Para cuando yo, hace que se llama 4 meses. 4 meses. Sí. Mustafa, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Sudán. ¿Y en Sudán tú fuiste al colegio? No. Mustafa nunca había ido al colegio. No sabía, nunca ha tenido la oportunidad de aprender a leer ni a escribir. Y aquí está, con muchísimo esfuerzo. Ya tiene la mecánica de la lectura, de la escritura, y este es el español. Cuando yo entrar aquí en Ceuta, no lo sé. Yo entré, sí. Entré en Ceuta, no lo sé qué significa hola. Para yo ahora hasta hablar español un poco, como que se llama aprender en Mamá Teresa. Que tenemos que tener en cuenta muchas veces los colectivos que hay. O sea, no solamente es la inmigración que viene, sino por qué viene esa persona, a qué está atendido y cómo se lo ocupa. Entonces, hay que atender mucho a los colectivos. Por ejemplo, lo clásico que suele decir colectivo LGTBI. Pues bueno, pues a esa persona habrá que darle eso. Gente que a lo mejor viene de conflictos de guerra y entonces vienen con su mochila a cuesta y demás, pues hay que atenderlos. Personas que tenemos con enfermedades mentales o que desarrollan algún tipo de enfermedad mental a lo largo del camino, pues también hay que atenderlos. También saber un poco cuáles son todas las problemáticas que ellos tienen y saber un poco cómo se sienten, entonces para que se sienten realmente integrados. Otros veis que tampoco no quieren participar, porque lo que decíamos al principio, son libres, no quieren participar y los vemos en las gasolineras, los vemos llevando la compra, lo vamos haciendo. Bueno, pues esa es su forma de integración o su forma de pensar, bueno, que de esa forma se integran o los recursos económicos que tienen los mandan para su casa o lo tienen para sus gastos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Porque pensar muchas veces que el inmigrante que llega aquí a Ceuta no es un inmigrante que se quiere quedar en Ceuta, es un inmigrante que simplemente esto es un tránsito para seguir su vida migratoria para llegar a la península. Y muchos que van a la península no se quedan en la península, sino que se van al resto de Europa. Entonces, bueno, pues ellos van jugando un poco, van viendo cuál es el camino más factible, cómo pueden llegar. Unos realmente se implican y aprenden el castellano y están fritos por trabajo, otros dicen hasta que yo no llegue a mi destino no hago nada. No, la relación con la gente la verdad que muy bien, nunca nos ha pasado ningún nada, siempre nos llevamos muy bien con los trabajadores, con los compañeros de la otra empresa, con los mismos residentes, la verdad que normalmente no suelen provocarnos ni nada, al revés, nos llevamos muy bien. Nosotros controlamos las habitaciones todos los días, estamos siempre abajo con ellos y desde ahí, desde la zona de residencia,
Vamos observando, practicamos mucho la escucha activa, observamos y detectamos necesidades y hacemos de filtro, digamos, a los diferentes servicios al servicio jurídico, al psicológico, al sanitario, digamos que canalizamos todo lo que vamos detectando abajo, arriba. Y bueno, resolución de conflictos, si estos se dan, intentamos evitar que haya conflictos, si se dan conflictos los resolvemos, intentamos fomentar siempre la buena convivencia. Intentamos facilitar ideas para la integración social de los residentes dentro y fuera del centro, respetando siempre y defendiendo siempre la igualdad social de todas las personas. Nosotros tenemos un taller con la facultad, donde van los chicos del CETI con las personas de la facultad y hacemos una actividad durante todo el año. Sé de muchos de ellos que quedan para salir, que hacen una vida normal. Porque muchas veces el problema que tenemos con nuestros chicos, con nuestros usuarios, ¿vale? Nosotros lo llamamos así, es que lo tienen un poco complicado. Primero por el lenguaje, segundo porque también estamos un poco lejos de la ciudad y tercero porque ya sabemos que es un poco más complicado para ellos. Es cierto que cuando convive mucha gente en muchas zonas y de distintos países, a veces es complicado. Yo siempre digo que depende de las personas. Aquí hablamos de personas. Yo al menos siempre he hablado de personas. A mí me da igual la nacionalidad, el credo, el sexo, la religión. O sea, habrá personas que sean conflictivas y hay gente que no sea conflictiva. Es cierto que el camino endurece. Y es cierto que cuando tú llegas aquí te encuentras gente que te piensa que si tú me das yo te doy. Eso es lo normal. No es que piensen que eso sea ni bueno ni malo. No. Lo correcto es si tú me pegas yo te pego, ¿no? La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pues para ellos lo han aprendido así. Cuando lleguen aquí y si tú le vas enseñando las normas de que hay que denunciar, de que hay que tener protestas, que hay una mediación, que están los técnicos de técnico, que están los trabajadores, que incluso están los vigilantes o cualquier persona que hay aquí que pueda mediar en cualquier conflicto y ellos van viendo que esos tipos de conflictos se van resolviendo, pues ese tipo de tensión se va disminuyendo. También es cierto que un factor importante que tú acabas de decir es el tiempo de estancia. Es decir, una persona que está 5 o 6 meses no es lo mismo una persona que esté 9 meses, un año, con lo cual, ¿por qué te digo esto? Porque quizás uno de los mayores problemas es la incertidumbre de qué va a pasar con mi vida. Es que ellos vienen, lo que decía, con su mochila. Tú imagínate alguien que huye de Guinea, por ponerte un país, ¿me vale? Y huyo por una circunstancia que ocurre en mi país. Pero es que cuando llego a este centro me encuentro los mismos guineanos que fueron los que me echaron. Vale, pues ese es el papel muchas veces que tienen que jugar las ONG y la entidad y la de la protección del Estado y de la administración. Cuidar a ese tipo de personas que han salido de su país por algún tipo de circunstancias, de que estén perseguidos o tal, y cuando llegan aquí se encuentran en la misma situación. ¿Vale? Porque tú tienes tu mensaje, cambia, a la gente no se la cambia de pensamiento, de nada, tienen que recibir una formación y que ellos, digamos, que interioricen las normas, la legislación española, la legislación europea y vayan cambiando su forma de actuar y su forma de hacer, pues cuando aquí también llegan. Entonces me encuentro, por ejemplo, yo sé, gente de Sudán que su aldea la han aldeado y a lo mejor la ha hecho la aldea de enfrente, otra aldea que estaba al lado, otra aldea tribal, y cuando llegan aquí se encuentran a otra fracción tribal aquí, y aquí conviven, y no hay problemas. Porque en el CETI hay de todo. Pero siempre cuando hablo con ellos intento que se lleven la parte positiva. Y realmente con ese tipo de actividades claro que se la llevan, porque si lo llaman para ir a la playa, por ejemplo, en este caso, o lo llaman para comer,
pues entonces claro que se llevan, y se llevan amigos. Muchas veces dejan aquí raíces. Nosotros tenemos sobre todo 2 usuarios que vienen todos los años a Ceuta, que ya están en la península, están trabajando, algunos tienen familia y vienen al CETI y han dado charlas, que creo que también eso es muy importante para ellos, ¿no? Ver que realmente hay posibilidades, ¿no? Y al final también echan raíces. Viviana y yo llevamos de que se inauguró el CETI en el 2000, así que en abril pasado cumplimos 23 años. O sea, desde el primer día. Del primer día. Inauguramos el CETI y todavía estamos aquí. Éramos más jovencitos, con mejor cara, pero en fin. ¿Y cómo ha cambiado el CETI desde entonces hasta ahora? Bueno, ha ido cambiando con el tiempo, pues ha ido evolucionando, buscando, digamos, mejoría para residentes y para los trabajadores, claro, realmente. Esta es mi segunda casa, diciendo la verdad. Yo a veces estoy mejor aquí que en mi casa, la verdad. De 0 a 10 yo diría un 9,5. La verdad que nunca hemos tenido ningún conflicto ni nada de eso. No, estamos muy bien. Intentamos conocer todo lo que el enfermo, vamos, no es el enfermo entonces, el inmigrante que llega con algunas patologías o no, o tiene alguna anomalía que tenemos que atender de urgencia o no. También intentamos con esto conocer el estado del enfermo en que llega. Entonces tenemos ese protocolo que es el hacerle un examen general. Son todos sanos la mayoría. Entre los exámenes que hacemos, tanto la auscultación cardíaca, la pulmonar, hacemos análisis generales para otra cosa, no solamente para ver si tienen anemia o presentan alguna otra patología infecciosa o lo que sea. Y también la dental también la tenemos muy en consideración. Luego vino el COVID, eso hizo que hubo un descenso en la entrada de población. Generalmente la población que ya entraba era argelina, marroquí, sobre todo del norte del Sáhara, más bien. Y esa población, a partir de ahí, estos cuando ya se fueron yendo y ya fueron viniendo nuevamente los saharianos. Y entonces ya hubo un descenso de la población y claro, nosotros teníamos que tener en cuenta dos misivas principalmente. El COVID, o sea, que se pudiera volver a reproducir la enfermedad del COVID o cualquier tema de infección, con lo cual teníamos que prever que tener a la gente en las mejores condiciones, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido aquí es que el COVID aquí no ha entrado en el CETI, que tampoco supusiera una enfermedad, pero no pensando muchas veces como la gente piensa en la persona migrante, sino pensando en la gente de Ceuta. Es decir, si yo tengo 8 módulos y tengo 64 habitaciones, como te voy a decir, si yo nada más que tengo un enfermo por cada habitación con lo contagioso que es el COVID, tú dime cuántas personas. Si es de 64, nada más que 6, 7, 8 tuviesen problemas respiratorios y tuviesen que ir al hospital, ¿cuántas camas ocuparíamos? Por lo cual saturaríamos en el hospital en nada. Yo creo que mucha gente ha sido consciente de lo mal que se ha pasado en los centros residenciales, llámese centro de personas mayores, llámese prisiones o llámese aquí en CETI. Aquí no ha habido ninguno que haya desarrollado la enfermedad aquí, sino simplemente siempre nos viene de fuera.
Se come también bien, o sea que la comida no falta nada, lo tiene todo a la disposición, agua, higiene también, lo que se refiere a la ducha, al cambio total de la ropa, la que trae, y va siguiendo los pasos como si fuera en su casa, vamos. La dieta, lleva una dieta mediterránea, lo que no puede faltar, por ejemplo, el arroz. Todos los días llevan arroz cocido de suplemento, y un primer plato, un segundo, un postre. Y la guarnición, digamos, con el segundo. Sí, la guarnición y siempre. Una ensalada, una patata frita. Ellos comen bien, la verdad. Algunos se quejan, claro, porque tienen sus costumbres, pero vamos, intentamos también lo que no les gusta cambiarlo y bien. La gente de Ceuta del Ceti sí lo conocemos. Que lo conozcamos por dentro, ya te digo que ya es distinto. Pero si te pregunto a ti cuántas entrevistas has hecho tú a los directores de aquí o cuántas veces has visitado, sería menos. ¿Por qué? Porque debemos entender un poco una situación que a veces no comprendemos. Que esto para ellos es su hogar, es su casa. Entonces, yo en mi casa, yo no la abro todos los días a que pasen todos los vecinos, a que vengan por la calle y digan, vamos a ver la casa de José, que hay una casa, vamos a verlo, a ver dónde duerme, ¿no? Eso no lo hacemos. Pues igual, ¿no? Entonces, es una casa donde ellos duermen, donde ellos habitan, y hay que respetar esa intimidad y hay que respetar esos derechos. No es por otra cosa. Entonces, yo creo que somos unos desconocidos en ese sentido, y por otro lado, porque, bueno, depende de la percepción que cada uno tenga de la inmigración. Si yo tengo un inmigrante, que a mí me ha pasado, que me caí con la moto y fueron los que me ayudaron, pues tendré una buena percepción. Si yo tenía una mala experiencia con un inmigrante porque se me cayó la cartera y voló, pues entonces yo pienso mal de la inmigración. Entonces, muchas veces es la percepción que cada uno tenga de la inmigración o del inmigrante. Pero vuelvo a decir, no es la inmigración, es la persona. Y generalmente la mayoría de ellos son gente que no generan conflictos, viven perfectamente en comunidad y están bien, son correctos. Una percepción negativa del CETI no hay. Igualmente, si de los inmigrantes hicieran falta en algún momento echar una mano o un capote a cualquier parte de la sociedad, lo harían. Y lo hacen cuando cumplen. Cuando, ya te he dicho antes, cuando los oficios que están desarrollando, limpiando coches, echando gasolina, llevando el transporte, ellos colaboran en el aporte. No es solamente por la parte económica, y ellos te dan las gracias por la labor. No ha habido nunca o casi nunca ningún tipo de agresión xenófoba ni a grandes rasgos. Fíjate que llevamos, de hecho, desde el año 95 hasta ahora. No ha habido movimientos en contra de la gente del CETI, no ha habido ese tipo de situaciones. Bueno, otra de las actividades que hacemos es el Día de África. Nosotros no podemos dejar de hacer el Día de África y, bueno, a mí particularmente siempre me gusta sacarlo fuera. En un principio les cuesta adaptarse porque teniendo en cuenta toda la trayectoria y por todos los países que pasan, pues en un principio vienen como con un poquito, no a la defensiva, pero sí con cierta desconfianza. Entonces el adaptarse un poquito, pues a lo mejor cuesta un poco, pero después la respuesta es bastante positiva, por lo menos desde el departamento de mediación siempre hemos obtenido buena respuesta. Básicamente, pues nuestro trabajo pues, se basa en, digamos, proporcionar a la población migrante que acude a nuestro país, en nuestra ciudad concretamente, pues los conocimientos básicos, acompañarlos, digamos, para que, bueno, estén bien en la sociedad de acogida, que conozcan sus derechos y, bueno, todo esto con el objetivo de construir una sociedad pues, más plural y multicultural. Se trata de proporcionar los conocimientos básicos a los residentes del CETI sobre materia de extranjería, aspectos básicos de la ley de extranjería, las vías que existen para regularizar su situación,
Hay personas aquí que son solicitantes de asilo, como bien sabéis, y hay otras personas que deciden no solicitar asilo en este momento, hacerlo posteriormente o incluso deciden no hacerlo. Entonces son esas personas que se quedan, digamos, viviendo en España, ya sea en Ceuta o en la península, ya cuando se desplazan a la península. Y estas clases, estos cursos que se dan, pues sirven para que estas personas pues conozcan los derechos que tienen. El trabajo principal de CEAR aquí en el CETI es sobre todo garantizar los derechos de los solicitantes de protección internacional, con la información, estando informados de todos sus derechos, de cuál es el procedimiento. Hay unas charlas grupales iniciales y luego ya hay una atención individualizada de cada solicitante para atender un poco más a su perfil concreto. Ahora mismo tenemos en cuenta que en Ceuta está llegando perfiles bastante potentes de protección internacional, porque vienen de países de conflicto actual, pues el Sudán, Yemen. Entonces esa es la asistencia principal que se les da de CEAR. El centro requiere de reforma, ¿de acuerdo? Es decir, la construcción, si la construcción fue una construcción rápida, fue una construcción de bloques de cemento armado, y si fue una construcción rápida, por la necesidad y la urgencia que había en ese momento. Con lo cual, en ese tipo de circunstancias siempre generan algún tipo de depresión. Todos los cambios que estamos haciendo no es realmente una reforma integral, sino obedecen más bien a las necesidades que hemos descubierto, que hemos detectado y que creemos que se pueden mejorar. Se pueden hacer otras muchas cosas y se pueden hacer más cosas, pero bueno, por lo menos en una primera tanda. Un pabellón cubierto, ¿no? Esto es como decía, si ocurre cualquier cosa, ¿dónde te mandan? A un pabellón, ¿no? Que hay, lo siento por Roberto, ¿no? Que hay un incendio, te mandan un pabellón. Que hay unas inundaciones, te mandan un pabellón. Que hay, yo sé, cualquier cosa, te mandan el pabellón. Bueno, pues tengamos aquí un pabellón, de tal forma, si tenemos un pabellón cubierto y se produce una entrada masiva, ya podríamos nosotros responder tranquilamente, tendríamos a la gente cubierta bajo techo, en una pista deportiva, y podríamos, esa duplicación que se dio, no tendríamos por qué deshacernos ni romper las actividades ni nada, sino que podríamos cubrir esa necesidad. Con ese objetivo, ese doble objetivo, por un lado, que siga siendo pista deportiva para jugar a techo cubierto simplemente, y por otro lado, si se produjese un centro masivo, pues entonces tendríamos que tener solamente las cámaras preparadas pero ya tendríamos un sitio donde no se trata de duplicar el centro ni se trata de ampliar plazas, ¿no? Las plazas son las que son 512, ¿vale? Simplemente el trabajar un poco para la prevención de si pudiera ocurrir cualquier tipo de avalancha, además, pues tener un sitio donde trabajar con ellos directamente. Esa es la idea principal, ¿vale? Esa doble idea. Me llamo Mohamed y también soy de Sudán, pero soy nuevo. Yo vine aquí para 10 días antes. Soy nuevo y yo aprendo español con mamá Sea. Es muy bien aquí, yo aprendo rápido aquí. Mi trabajo consiste, bueno, en que ellos se diviertan, en que después de todo este camino que han tenido y esta vida, pues sacarles una pequeña sonrisa. Ese es uno de mis objetivos. Y el otro objetivo principalmente es que los conozcan, que se socialicen con otras personas, y ese es uno de mis objetivos. Por eso hago tantas actividades fuera del CETI. Este es mi aula, yo trabajo mucho aquí, de manualidades, pero a mí no me gusta estar aquí, a mí me gusta estar fuera y hacer cosas fuera y que la gente lo conozca, y muchas veces cuando lo conocen cambian la visión y cambia la mente de la gente.